Padre Celestial, hermanos, les bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana. Vamos a continuar estudiando, hermanos, el libro del profeta Oseas. Recuerden que estamos ahí en el capítulo número 8. Capítulo número 8 del libro del profeta Oseas. Estamos estudiando, hermanos, ahí una de las cuestiones que al pueblo, hermanos, le sucedió. Y estudiamos este libro para que nos quede como ejemplo y nosotros, hermanos, podamos hacer las cosas diferentes. Acordándonos del tema general del capítulo 8, hermanos, respecto a ello, estábamos teniendo el título general de la siembra y la siega. O sea, recuerden que decíamos que ciertamente todo lo que hacemos, toda acción trae consecuencias, hermano. Y las acciones del pueblo de Dios, dividido en ese entonces, del pueblo del norte y el pueblo del sur, todas sus acciones, hermanos, tendrían consecuencias. Ahora, en esta mañana, vamos a estudiar del verso 7 al 10. Del verso 7 al 10 del capítulo 8, y le podremos titular, hermanos, o ponerle como subtítulo a esta parte, la formación de alianzas con otras naciones. En capítulos anteriores, hermanos, ya habíamos estudiado un poquito de esta parte. Si usted se acuerda, habíamos estudiado que ciertamente, hermanos, desde tiempo atrás, antes de que escribiera el profeta Oseas y los profetas menores, había una prohibición por parte de Dios para que el pueblo no se aliara, hermanos, con pueblos extraños. No sé si usted lo recuerda cuando lo estudiamos en capítulos anteriores. Bueno, ahora vamos a continuar un poquito, hermanos, acerca de esta cuestión. Nuestro Dios vuelve a recordarle esta cuestión al pueblo. Vamos a dar lectura del verso 7 al 10, donde estudiaremos el día de hoy, si es que Dios nos permite, hermanos, llegar hasta la finalización del versículo 10. Dice de la siguiente manera, capítulo 8 de el profeta Oseas, versículo 7 al 10. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Esto es lo que estudiaremos, hermanos, el día de hoy, hasta donde Dios así nos lo permita, pero ojalá podamos terminar el versículo hasta el versículo 10. Bueno, hermanos, ciertamente Dios anuncia nuevamente el castigo en contra del pueblo. Y debemos de recordar que no es, hermanos, en cierta manera que sea un castigo porque a Dios le place castigar por castigar. Es un castigo al pueblo, hermanos. ¿Por qué? Por sus propias acciones, por sus propias cuestiones. El primer castigo que vemos, o no el primero, sino más bien la amplificación de lo demás que ya hemos visto en los capítulos anteriores y en los versos primeros de este capítulo, es, hermanos, lo siguiente: porque sembraron viento, ¿qué segarían? Torbellino. Vamos a entender estas palabras que dice Oseas, o que está plasmada en este libro. Esta es una expresión proverbial, hermanos. Es una expresión proverbial similares que involucra, hermanos, la siembra y involucra la cosecha. Y se encuentra en muchos lugares de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y ahí tenemos algunos versículos en donde podemos encontrar este anuncio proverbial, ¿verdad? Otra vez, porque sembraron viento, segarían torbellino. Hermanos, ¿realmente entendemos lo que leemos? ¿Qué da a entender nuestro Dios con estas palabras? Dos palabras, precisamente de lo que hemos estado hablando desde el inicio del capítulo 8. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué estaba sembrando el pueblo de Dios? Maldad. Dice aquí, viento. ¿Qué hace el viento, hermanos? ¿Qué hace el viento? Muy bien. ¿Qué más? Torbellino. El viento, hermanos, es destructor cuando viene fuerte. Aquí en México, gracias a Dios que no tenemos
tornados como en los Estados Unidos, ¿verdad? A excepción de cuando les cayó uno en Acuña y en todos esos lugares, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, lo que de antemano nos está enseñando Oseas aquí es que ellos, hermanos, de manera inicua estaban llevando esta actividad. ¿Cuál actividad? Sembrar discordia, sembrar, hermanos, lo que no era de parte de Dios. ¿Y qué es lo que segarían? Torbellino, o sea, dolor, angustia, destrucción, hermanos. No estamos hablando de aniquilación, como por ahí a veces se ha enseñado, que, hermano, pues dale rienda suelta, ¿verdad? al cuerpo del cuerpo. Hasta por ahí después se hizo algo equívoco de lo que dice Pablo, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Total, mañana me muero y se acabó todo. No, hermanos, no se va a acabar todo. No está hablando de una aniquilación. Está hablando, hermanos, que ellos van a recibir según lo que hicieron. Eso es, en pocas palabras, la alta y completa definición de lo que es la palabra justicia. Justicia. Darle a cada persona lo que esa persona merece. Ellos plantarían, hermanos, cuando el viento estaba soplando fuerte. Cosecharían cuando haya un viento fuerte y poderoso, hermanos. Lo que plantaron crecería, pero no daría frutos. Si hablamos en el sentido literal, da a entender, hermanos, que ellos sembrarían literalmente, como vemos aquí en la diapositiva. Pero, ¿qué pasaría? Dios, hermanos, bendeciría, pero llegarían otros y arrebatarían lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Precisamente por esas alianzas que harían con personalidades no permitidas con Dios. ¿Qué aprendemos de esta parte, hermanos? Nosotros. ¿Alguien quisiera comentar algo? Bueno, lo que yo alcanzo a percibir en esta parte, hermanos, es precisamente que también nosotros, hoy en la actualidad, no podemos tener alianzas con personalidades que Dios no nos permite. Y que esas bendiciones que Él nos da, hermanos, probablemente serán arrebatadas por aquellas personalidades con las que nosotros vamos a hacer alianzas. Sí, hermanos, eso es lo que podemos notar, lo que podemos ver en esta parte. Entonces, ¿qué más podemos ver en esta situación? Porque ellos no obedecieron el plan de Dios y ellos querían hacer lo que a ellos les convenía. Sí, lo que les parecía. ¿Sí, hermano? Pues tal vez la relación social sí la podremos tener, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que las influencias o no dejarnos influenciar por ellos en la cuestión, pues todo, ¿verdad? Lo que nos ha enseñado la palabra, en no cambiar en la cuestión moral, así en la es, cuestión espiritual, cosa que pues aquí vemos, ¿verdad? A través de todos los 8 versículos. El pueblo de Dios se dejó influenciar por los extraños. Sí. Tanto así va que pues llegaron a la idolatría. Sí, hermano, más adelante, en el último versículo de este capítulo, en el versículo 10 que vamos a estudiar hoy, veremos, hermanos, la manera en cómo los asirios, a través de esa supuesta alianza, fíjese qué cosas, ¿no? El pueblo tuvo que pagarle a los asirios, los israelitas le pagaron a los asirios para que tuvieran una alianza, y los asirios comenzaron, hermanos, a oprimir. Esos sí eran los verdaderos opresores, ¿verdad? A oprimir al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, los israelitas, hermanos, cosecharían aún más de lo que habían sembrado. Cualquier mal que hubieran hecho, habían de ser castigados mucho más. Más, hermanos, por esos pecados que ellos habían cometido. Sus cultivos no harían harina, hermano. Lo cual da a entender que lo poco que les iba a dar la tierra, el grano, sería tomado por los extraños. Y esos extraños, vuelvo a repetir, ¿quiénes son? Los asirios. A pesar de esa alianza. Hermanos, cuando se supone que tenemos esas alianzas con esas personalidades que Dios no nos permite, y vemos aquí la autoridad de las Escrituras, la autoridad de parte de Dios, y nosotros infringimos esa autoridad, vamos a percibir, vamos a recibir calamidad, hermano. Vamos a recibir calamidad. Estos hombres, los asirios, de manera sagaz, de manera sutil, hicieron esa alianza. Bueno, hago alianza contigo, pero págame. Y aparte, oprimieron al pueblo de una manera tan tremenda, hermanos, que más adelantito vamos a percibir. Versículo 8.
¿qué pasaría con el pueblo? ¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Devorado será. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Continuamos observando, hermanos, las consecuencias del pecado del pueblo. ¿Cuáles serían las consecuencias, hermanos? Unas de tantas que ya hemos visto respecto a todo el pecado que había cometido Israel. Ellos serían devorados. ¿Qué significa esta palabra? Devorar. Tragado. Tragado, muy bien. ¿Alguien ha visto en las documentales, hermanos, de Discovery Channel, de National Geographic, el cómo se ven los leones cuando están devorando a su presa? ¿Se la comen de un solo bocado, hermano? No, ¿verdad? ¿Cómo se lo están comiendo vivo, hermano? A mí me impresiona ver eso. El animal está vivo y lo están, ¿qué? Una ocasión vimos un documental de las famosas, bueno, en ciertos lugares le llaman los perros del monte, pero son las que van llenas, o sea, las llenas. A un león, hermanos. Las llenas en grupo son fieras. Se estaban devorando al león vivo. ¿Se puede imaginar usted esa escena? ¿Cómo estarían los dolores en el cuerpo del león? Fuertes, ¿verdad? Bueno, a esto se refiere nuestro Dios cuando le dice esto al pueblo. Te van a devorar, te van a comer. Esta es una forma proverbial, hermanos, la cual indica la cruel manera en cómo el pueblo sufriría por medio de ¿qué? Del cautiverio en manos de ¿quiénes? De los babilónicos. La manera tan crucial, tan despiadada en la cual ellos sufrirían. Eso no lo entendía el pueblo, hermanos. Ellos no les importó, a pesar de las advertencias, como también el día de hoy tenemos tantas advertencias de parte de Dios, y aún así, ¿qué pasa? No nos importa, ¿verdad? No nos importa. Seguimos haciendo cosas, hermanos, que no deberíamos hacer delante de Dios. Dice entonces la Escritura, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Probablemente esta parte no la comprendemos mucho, hermanos, porque ya no somos, no acostumbramos ya nosotros a usar vasijas como antes, ¿verdad? A excepción de alguna que otra hermana, o hermanos también, por no mencionar al hermano Nicolás, ¿verdad? Que usan la... ¿Sí, hermano? La vasija se refiere a que cosa que ya se utilizó, ya no sirvió, ya la dejan aventada, ya no sirve para nada, ya gotea. La vasija de los frijoles, ¿verdad? Oye, ¿cuántos años tiene la vasija de los frijoles? Yo me acuerdo a mi madre, hermanos, que tenía una vasija de puro barro. Duró. Pero poco a poco comenzó a filtrar, hermanos. Porque ya, ¿y qué pasaba? Pues ya. Hay gente, hermanos, que esas cosas las guarda. Uno de ellos era mi abuelo. Hasta un tornillito. Mi abuela lo iba a tirar. No, ¿ese puede? Servir. Todo guardaba, hermanos. Todo guardaba. Pero tenían como una bodeguita y ahí estaba. Ahí estaba. Esto de que estamos mencionando es algo parecido a lo que Dios está diciendo en esta parte. Esta es una analogía, hermanos, con utensilios que muchos acostumbraban tener en aquellos tiempos de Oseas. Dicha analogía quiere decir, hermanos, que el pueblo, aquel que Dios había escogido para que le sirviese, aquel pueblo, hermanos, que en muchas ocasiones fue bendecido por él, aquel pueblo, hermanos, que de antemano sería puesto en el olvido por completo de parte de Dios, sería desechado por sus actos, hermano, por sus acciones, por lo que habían hecho el pueblo, no porque Dios quisiese, hermanos, claro que no. Lo más triste de todo es que no serían tomados en cuenta ahora ya más por parte de nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios, hermanos, los había perdonado? ¿Cuántas veces Dios había pasado por alto, hermanos, su iniquidad? Ya es momento en el que la tolerancia, dijo por ahí alguien, ¿se vuelve qué? A tolerancia, hermanos, ¿verdad? La tolerancia de Dios llega un momento en el que ¿qué? Se termina. Nosotros estamos bendecidos por Él también, hermanos, porque ¿cuántas veces nos ha perdonado nuestras iniquidades? Muchas veces, ¿no? Pero tenga cuidado, hermano, porque esa tolerancia también se va a terminar. Note las vasijas, ahí están, esas son las vasijas de aquel entonces. Estas son un par de vasijas que se encontraron allá, hermanos, en cercana Oriente, muy guardaditas. Esas vasijas que, bueno, y ahí las tenías olvidadas. Así sería puesto el pueblo, hermanos, en el olvido. ¿Por qué? Por
sus pecados. 2 pecados hemos analizado en estos versículos del 1 en adelante. ¿Se acuerdan cuál fue el primer pecado, hermanos? Que se menciona al menos en este capítulo. Haber escogido reyes. Muy bien, ese es uno de ellos. ¿Otro? La idolatría. La idolatría, hermanos. La idolatría. Y este es el tercero. ¿Cuál? Haber hecho alianzas con personas no permitidas por él. Dice en el libro de Jeremías capítulo 22 versículo 28, hermanos. Jeremías capítulo 22 versículo 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estoy hablando, hermanos, en esta parte de Jeremías 22, 28, respecto a esas vasijas. O sea, que ese uso proverbial siempre se utilizaba, ¿verdad? Si alguien en aquel entonces, la gente aquel entonces acostumbraba a cosas como hoy también acostumbramos, ¿verdad? Algunos modismos entre nosotros. En aquel entonces, cuando una persona estaba siendo olvidada por alguien, supongamos, una personalidad, hermanos, que socialmente estuvo activa, que ayudó, que hizo, pero que algo sucedió, algo pasó y cometió un grave error, la gente a esa personalidad le decía, tú serás como vasija. Y le repetía 3 veces, tierra, tierra, tierra. Lo que le daba a entender a esa persona, hermanos, según las costumbres de los judíos, que esa persona sería puesta en el olvido. Que sería puesta en el olvido. ¿Por qué? Por su pecado y por su iniquidad. Muy bien, allá en Jeremías también tenemos algo parecido, pero más adelante en el capítulo 48, versículo 38, donde dice, sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab, ¿como qué, hermanos? Como a vasija que no agrada, dice Jehová. Otra vez tenemos el uso de las vasijas. Un uso proverbial, hermanos, y sobre todo acostumbrado por los judíos para decirle a alguien, tú ya no sirves para nada y serás desechado, serás olvidado. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí o comentario que hacer? Porque nos vamos al versículo 9. Qué rápido vamos, ¿no? ¿No cree? Muy bien, versículo 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Nota, hermano, luego a veces nos enojamos. Ay, hermano, ¿por qué me dijiste burro? Bueno, fíjese lo que aquí está diciendo la escritura. Como asno montés. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre un asno montés y un burro, hermanos. Hay muchas. Como asno montés para sí solo. Efraín, con salario, alquiló. ¿Qué alquiló, hermanos? Amantes. ¿Por qué ellos subieron a Asiria? Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa, no sé si lo alcanzan a percibir, hermanos. El pueblo se encontraba, acuérdense que en esta parte ya el pueblo estaba dividido, el pueblo del norte y el pueblo del sur, pero todos se encontraban aquí, ¿verdad? Todos estaban aquí. ¿Por qué dice la escritura? Porque ellos subieron a Asiria. Porque de aquí, hermanos, se trasladaron hasta ¿dónde? Hasta acá. No sé si alcancen a ver que aquí está Asiria. Entonces, pasaron Damasco, Ribla y subieron hasta ese lugar de los asirios. Un lugar que no deberían de haber visitado, hermano. Porque los asirios eran altamente idolátricos y Dios no había permitido una alianza con personalidades como ellos. ¿Pero qué pasó? Ahí van, subieron, van. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué subieron? ¿Por qué habían subido a Asiria? ¿Por qué? Ahí lo he puesto. ¿Ellos subieron con qué? ¿Con la esperanza de qué? De sustentarse con la formación de una alianza con esa nación. Habían visto su supuesta grandeza de los asirios. Habían visto, hermanos, supuestas bendiciones que tenían los asirios. Y ellos buscaron aliarse precisamente por lo que vieron. Se dejaron llevar por lo que ¿qué? Lo que viene. ¿Y qué dice la escritura, hermanos, respecto a los deseos de la carne? Los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Se dejaron llevar por lo que veían. Israel también era como una prostituta, hermanos, que se ha vuelto tan poco atractiva que tiene que contratar hombres para satisfacer su lujuria. Y es una manera, hermanos, de tomar una analogía de estas cuestiones para ver hasta dónde llegó el pueblo de Israel.
No solo al aliarse, sino hasta de qué? Pagar, hermanos, por esas alianzas. ¿Habrá hoy en la actualidad hermanos que hacen eso, hermanos? ¿Sí o no? El detalle aquí es que al momento de haber dejado a Dios, buscaron la gloria con los hombres, mas no la gloria en Dios. Exacto. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos, ¿verdad?, que se han alejado del cristianismo, es la misma consecuencia o la misma situación. Ven, ¿verdad?, el triunfo en el mundo, y ellos deciden mejor irse, ¿verdad? Sí. Que buscan la gloria de los hombres, mas no la gloria en Dios. Exactamente, hermano. O sea, como la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Es tan fácil decir, bueno, hay una excusa delante de Dios, no me voy a reunir porque me puede dar COVID-19, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir que es ganancia, no importa, ¿verdad? Pero muchos hermanos precisamente han pensado eso, hermano. Y hoy han dejado de congregarse o se reúnen en su casa, hermano. ¿Verdad? Se hace una, se parte la iglesia, se divide en pedacitos y se une una iglesia por allá, otra iglesia por acá. Oye, espérame, no se puede dividir el cuerpo del Señor. Ahora, notemos bien, cuando la Escritura nos dice que subieron, dice que ellos estaban como asnos monteses para sí solos. ¿Alguien conoce estos animalitos, hermano? No está hablando simplemente de un burrito. No se acuerde de nuestro expresidente, hermano, por favor, no está hablando de eso. No está hablando de un burrito que comúnmente tenemos o teníamos en los ranchos, ¿verdad? ¿Qué es un asno montés? Son burros ladinos. Son burros que no son dominados. Ok. No tienen dueño. Exacto. Y andan, hermanos, ¿cómo? Mire, aquí está uno. Qué bonito, hermano. Hasta parece un caballazo, ¿verdad? Esos andan regularmente, andaban por ahí solos. Eran indomables, así se les llamaba. Eran tercos. No era domesticado. No era exactamente. A diferencia del burro doméstico, pues tienen muchas. Y una de ellas era que era bronco no el del gobernador, hermano. No era bronco de aldeveras, ¿verdad? No pony. Lo que hacía es que andaba solitario. De aquí para allá y de allá para acá. Por eso está ahí uno solito, mire. No andaba en manada. Pero andaba buscando, errante, su alimento. Andaba buscando. Por eso dice que como asno montés para sí solo. Israel era como este asno, hermanos, vagando solo en el desierto en busca de lo que ya tenía. ¿Quién lo sustentaba al pueblo? ¿Quién, hermanos? Dios. ¿No andan a muchos cristianos hoy en la actualidad preocupados, hermano? Ay, hermano, es que se va a acabar el trabajo. Ay, hermano, es que Donald Trump, ¿y eso qué? Ay, es que el dólar. Otros se han dejado engañar, hermanos, por el enemigo. Hasta han compartido videos en las redes sociales donde se acerca el fin del mundo. Todos sabemos, hermanos, que mientras más tiempo pase, más cercana está la venida del Mesías, ¿o no? Pero no porque haya guerras, no porque haya pandemias, quiere decir que el mundo ya se va a acabar. ¿Alguien puede decirme una señal que diga la Biblia, hermanos, para decir que ya llegó el fin del mundo? ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué más? Que habrá pestes, dice la palabra. Bueno, ahorita estamos pasando una de ellas, ¿verdad? Esto no es. Pero no es... El peste va a ser, no es como hoy, realmente como lo que pasó en Egipto. Uh-huh. Va a ser real, ahora nomás es puro rumores. Ahora, ciertamente, hermanos, la Biblia no nos menciona que va a venir destrucción primero y que se están cayendo las cosas y que va a haber zombies y que como la gente a veces lo piensa, ¿verdad? Y de que quién sabe qué tantas cosas. La Escritura dice, hermanos, que las trompetas se escucharán y que el Señor Jesucristo descenderá, no va a tocar tierra y dice que todo ojo le verá, ¿o no es así? Bueno, cuando eso suceda, quiere decir que ya viene, ¿qué? El fin. Después de que los muertos en Cristo resuciten, porque dice la Escritura que resucitarán primero, y después que se haya llevado a los vivos también, entonces sí, va a venir lo que dice Pedro. Los elementos, ¿qué les va a pasar? Arderán. ¿Cuántos elementos son de la tabla periódica? Son 107, ¿no?
¿Ciento qué? 118. ¿Quién da más? Todos esos elementos, hermanos, ¿se van a qué? Se van a quemar. O sea, que la tierra no va a ser destruida, hermanos, por una pandemia, ni mucho menos por un huracán. O sea, que ya cuando los muertos en Cristo y los cristianos vivos estén ya rumbo a su morada final, esta tierra, ¿qué? Entonces no hay que preocuparnos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos cristianos que en la actualidad, hermanos, están como el pueblo de Israel. Andan buscando quién los sustente. Hermano, es que hoy no puedo ir a reunirme porque a fuerzas tengo que ir a trabajar porque el trabajo se va a escasear y hay que aprovechar ahorita. Hermano, no entiendes, no comprendes que ciertamente el sustentador, ¿quién es? Dios. Entonces, ciertamente, ¿dónde está la fe activa? ¿Dónde está aquella fe, hermanos, que nos presenta Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Realmente crees en Dios, hermanos, que Él nos va a sustentar aunque no haya trabajo? Sí, hermano, no va a faltar el alimento, porque de lo contrario estamos haciendo lo que hacía, ¿qué? ¿Quién? El pueblo, hermanos. Estamos haciendo lo que hacía el pueblo. En el libro de Job tenemos algo parecido en el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 5. Dice de la siguiente manera: he aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra. ¿Cómo salen los asnos monteses, hermano? Mire, madrugando. ¿Para qué? Para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Así se encontraba el pueblo, hermanos, buscando precisamente ese sustento en un lugar equivocado. Fueron hacia los asirios para que les sustentara. Lugar equivocado. Lugar equivocado. Y dice al final del versículo: Efraín con salario, ¿qué hizo, hermanos? Alquiló amantes. Para poder conseguir amantes, hermanos, o aliados entre las naciones, es lo que significa, ¿verdad? No es de una manera literal de que el pueblo andaba buscando literalmente amantes. No, más bien lo que significa, hermanos, es que ellos estaban buscando aliados entre las naciones. A ver, vamos a ver dónde. Vamos con los asirios. Israel les había alquilado. Queda a entender que Israel les había pagado. Pagaron un precio, hermanos, muy alto para formar esas alianzas prohibidas. Es como hoy, aunque usted no lo vea ni lo crea, sí, hermanos, hay iglesias del Señor que están practicando el ecumenismo, lamentablemente. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso de ecumenismo? Buscando la alianza con otros. Vino una vez un hermano, un americano, y me dijo: oiga, hermano, ¿aquellos qué son? Le digo: bueno, ellos son pentecostales. Y usted, me decía el hermano, ya falleció algún tiempo, ¿y usted no ha buscado al pastor de ahí? Le digo: pues no, ¿para qué lo voy a buscar? Hermano, es que usted debe de acercarse con ellos. ¿Para qué? Sí, pues es que ellos también son nuestros hermanos. ¿Va? ¿Son qué? Nuestros hermanos. ¿Cómo, hermano? Sí, es que ellos también van buscando a Dios. No, espérame. Están buscando a Dios, pero en un lugar equivocado, hermanos. Entonces, el ecumenismo es eso, que todas las iglesias, no importando sean evangélicos, sean católicos, sean pentecostales, sean testigos no de Jehová, sean mormones, sea lo que sea, todos son unos, ¿verdad? Y se va a pagar un precio alto, hermanos. Y hay iglesias en la actualidad que están practicando eso. Y hacen reuniones donde todos se reúnen ahí, etcétera. Y eso, hermanos, está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, note bien, ¿de dónde habían sacado ellos ese dinero? Así como de dónde sacaron el oro para levantar aquel becerro. ¿De dónde habían sacado ese dinero? La prosperidad que Dios les había dado, hermanos. La prosperidad que Dios les había otorgado. Ellos la estaban usando ¿para qué? Para la idolatría. ¿Y para qué más? Y para las alianzas no permitidas por parte de nuestro Dios. O sea, que en ocasiones el ser humano, hablando acerca del pueblo, utiliza las bendiciones de Dios para convertirlas en maldiciones, hermanos.
Utiliza las bendiciones de Dios para convertirlas en maldiciones. Es como aquel hermano que viene, hermanos, derrotado y dice: hermano, yo quiero que oren por mí porque no tengo trabajo. Bueno, vamos a orar por el hermano para que Dios le conceda un trabajo. ¿Le será concedido el trabajo, hermano? ¿Sí o no? Claro. Pero de repente el hermano ya no lo viste el domingo, ya no está reunido ni entre semana, ya no se ve, hermano. ¿Pero qué pasó? Le llamas y le dices: oye, hermano, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué está pasando? Hermano, es que, ¿qué crees? ¿Que tengo tanto? ¿Dios me ha dado tanto? Hermano, la pregunta siguiente es: ¿verdaderamente Dios le dará o nos dará a nosotros algo que nos haga caer, que nos haga perder el rumbo? No. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Si yo pedí trabajo, entonces ahora tengo exceso de trabajo a tal grado que no puedo ni congregarme. ¿Quién está actuando ahí? ¿Será Dios el que me entregó eso, hermano? No. No, hermanos, estamos nosotros convirtiendo esa bendición, porque es una bendición que Dios nos haya otorgado trabajo, la estamos convirtiendo ¿en qué? En una maldición. Estamos utilizando, hermanos, los bienes otorgados. ¿Para qué, hermanos? Para las cosas equívocas. Eso es lo que le pasó al pueblo al haber convertido, hermanos, su oro en este animal que simplemente no tiene vida, y haber convertido, hermanos, ¿qué? Su dinero en una supuesta alianza que les iba a traer, entre comillas, beneficios. Dijo aquel hermano que les comento, no digo su nombre por seguridad nacional, hermanos, pero decía aquel hermano: hermano, es que ustedes ¿cuántos son? No, hermano, somos 20. Imagínate si te haces una alianza con los del Centro de Fe. ¿Cuántos seríamos? Vamos a hacer una reunión con los del Centro de Fe, Esperanza y Amor. Mire lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí, hermano? ¿Para qué se usa esta imagen regularmente? Una idea. Oye, tienes una ideota, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Tienes una ideota. Oye, te estás quemando de tanto pensar. Sí, vamos a hacer una alianza con ellos. Pero esa alianza nos va a ¿qué? A costar. Pues vamos con el tesorero y le decimos: hermano, pues vamos a pagarle al pastor de esa iglesia para que nos permita una reunión con todos ellos. Esa alianza, hermanos, va a traer, ¿qué nos va a traer? Grandes consecuencias. ¿Qué más tenemos en esta hora, hermanos, para estar llegando al final con el versículo 10? Dice la escritura, hermanos: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey. ¿Y de qué más? Y de los príncipes. Por su pecado, hermanos, por el pecado, Israel comenzaría a ser afligido, hermanos, en su poder. El poder que tenía el pueblo se iba a disminuir. El gran poder que se supone que tenían se iba a acabar. Su población, hermanos, iba a disminuir. El prestigio del pueblo se iba a ir hasta los suelos, y no se diga su prosperidad económica. Esto, hermanos, no es una profecía para Estados Unidos, claro que no. Pero esto es lo que le está pasando a Estados Unidos, hermanos. ¿O no? Fíjese, su poder de Estados Unidos se está yendo a los suelos. El poder de la población de Estados Unidos se está yendo a los suelos. El prestigio también. Y su prosperidad poco a poco se puede ir mermando. No es una profecía contra Estados Unidos, hermano, lo que estoy diciendo aquí. Lo que estoy poniendo como ejemplo es que todas esas cosas que el pueblo tenía grandemente estaban, hermanos, a punto de claudicar, estaban cayendo poco a poco. ¿Por qué? Por esa razón de pecar en contra de Dios. La razón de su caída sería, hermanos, la carga tan pesada sobre ellos. El rey de los príncipes, o sea, el rey de los asirios, les iba a imponer cargas. Y cuando hablamos de cargas, estamos hablando de dinero, de economía, para destruir un pueblo, hermanos, con que acaben. Mire, por ejemplo, en México, la situación que estamos viviendo, si a los narcotraficantes acabaran con su tesoro, no necesitan ni siquiera, hermanos, utilizar una bala. No, hermanos, porque cuando acabas con el dinero, cortas ¿qué? Todas las fuentes, hermanos. Todas las fuentes. Porque recuerde, el dinero da poder. El dinero da
población, porque con el dinero compras miles y miles de gentes. El dinero da prestigio y el dinero, hermanos, te prospera todo. Llegó el rey de los asirios con el pueblo de Israel y el pueblo le dijo, oye, pues queremos una alianza. Bueno, en primera parte te va a costar. Bueno, pagamos. Después, de manera sagaz y sutil, hermanos, el rey de los asirios comenzó a cobrarles impuestos por persona, pero unos impuestos, hermanos, que los estaba ahorcando. Al grado de que el que no pagara impuestos tenía que pagar con trabajos que hacían los esclavos. El pueblo regresaba a ser esclavo. La palabra, hermanos, para carga podría referirse entonces al tributo pagado por Israel. La palabra rey era un título usado para el rey de Asiria, hermanos. Irónicamente, Israel sería afligido por el mismo rey de los asirios, cuya ayuda, entre comillas, ellos, ¿quién? El pueblo la había buscado. Hermanos, en verdad, ¿qué podemos nosotros entonces aprender de esta cuestión? Para finalizar, para llegar a la conclusión, hermanos, de esta clase en esta hora. ¿Qué podamos aprender de estos versículos del 7 al 10? O más bien, ¿qué aprendimos en esta hora del versículo 7 al versículo 10? Para poderlo poner en práctica en la vida de nosotros. Les escucho, hermanos. Mantenernos firmes, hermano. Mantenernos firmes y no buscar alianzas con otros, podemos decir, otras religiones, y ya tenemos la verdad aquí con nosotros. Muy bien. ¿Algo más, hermanos, que mencionar? No serás los montes. Sí, bravucones, ¿verdad? Viene alguien y nos dice, quien sea, aún nosotros, hermanos, ¿verdad? Usted tiene la obligación de parte de Dios de señalar cuando hay un error, hermano. Es que, y si yo ando como asno montés, ciertamente no voy a obedecer al llamado de atención que usted me haga. Como dice la Biblia, no os pongáis en yugo desigual con los incrédulos. Exactamente, hermano. Ese versículo siempre lo utilizamos para decírselo a los jóvenes, ¿verdad? No, es que mira, que no tengas una novia incrédulo. Bueno, parte tiene razón, pero no está refiriéndose Pablo en sí al noviazgo ni al matrimonio. Está refiriéndose a esto, hermanos. Que nosotros, lo he dicho yo muchas veces, he oído decir a cristianos, bien lamentable oírles decir, ¿verdad? Hermano, le presento a mi mejor, ¿qué le podré decir? A mi mejor amiga. Épale, pero es homosexual, por eso es mi mejor amiga. ¿Cómo vamos a poder decir, hermanos, nosotros como cristianos, que él, porque es un hombre, es tu mejor amiga? ¿Por qué no del pueblo de Dios? Y luego hasta he oído, hermano. No, hermano, no. Si conociera a la hermana, es bien chismosa. Órale, ¿verdad? Eso es bien triste. De tener alianzas, hermanos, con personalidades que Dios no nos permite. Bien lo decía nuestra hermana, por lo que hizo Pablo, ¿verdad? A los hermanos en Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí, hermano? Ahí pienso que la analogía con el asno montés, ahí lo mencionaste, de que es un animal indomable, o sea, no ha sido domado. Uh-huh. Y el animal domado obedece a su amo. Sí. ¿Verdad? Entonces, si se hace esa aplicación a nosotros, un cristiano, un hijo de Dios podría ser como un asno montés, en el sentido de que tiene una actitud de indomable, una actitud no subordinada, una actitud que no obedece, que no acata la voz, el mandato de su amo. De su amo. ¿Verdad? Y esa actitud pues tiene sus consecuencias. Uh-huh. En este caso, los israelitas llegaron a comportarse como ese animal, rebeldes, contumaces, insubordinados, indomables a Dios. Uh-huh. ¿Sí? No obedecían a su amo y fueron arrastrados a andar extraviados, perdidos. Sí. Y terminando en
alianzas con naciones con quienes no debían y adoptando las costumbres paganas. ¿Por qué? Porque todo empezó por una actitud de rebelión de los domada. Así es. Sumisa. Exactamente, hermano. Y lo mismo nos puede suceder el día de hoy, ¿verdad? Como comenta nuestro hermano, al no sujetarnos a esa autoridad que tiene el Padre, el Hijo, la deidad, hermanos. Y nos puede suceder igual, ¿verdad? De estar como asnos monteses, no domables, no domesticados, sino siempre andar ¿en qué? En rebeldía. Podemos estar reunidos, podemos tomar la comunión, ofrendar, cantar, orar, estudiar, pero ciertamente esto se vuelve vano cuando a la hora de practicarlo, pues ciertamente somos todo lo contrario a lo que hemos aprendido. Y lamentablemente en el libro del profeta Oseas vamos a continuar, hermanos, viendo estas situaciones en los próximos versículos, donde todavía nuestro Dios va a seguir señalando. Fíjese, hermano, para cerrar esto y aquí terminar. A pesar de las advertencias de nuestro Dios, el pueblo todavía seguía aferrándose a eso. ¿Tenemos advertencias nosotros, hermanos, el día de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa? Pues el pueblo se sigue aferrando. Es como al niño chiquillo, ¿verdad? Que le dices, niño, no metas los dedos ahí. Porque si metes los... Ahí está la advertencia. Porque si metes los dedos, ¿qué? Te va a dar una descarga eléctrica. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace Sarita? Pues ahí va y mete los dedos. Oye, te advirtieron. Como cuando ponen el letrero en las tiendas, pintura fresca. ¿Y qué hace la gente? Ay, sí estaba fresca. Pues te están diciendo ahí, ¿verdad? Te están poniendo un letrerote. No pises porque está húmedo. Y va la gente y ¡fum! Ya se cayó. Oye, te están advirtiendo. Hermanos, nosotros hoy en la actualidad así estamos. Dios nos está advirtiendo a través de muchas cosas en el Nuevo Testamento, de las situaciones en las que estamos pasando nosotros todos los días, y aún así seguimos errantes, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que estas lecciones nos ayuden a cada uno de nosotros a poder comportarnos de la manera digna delante de nuestro Dios. ¿Alguna cosa más que comentar, hermanos, o qué decir? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, si no hay más que decir, gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.